Mis amados hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Señor porque una vez más el Señor mostrándonos su misericordia, mostrándonos ese gran amor. El Señor sigue hablando. El Señor sigue, mis hermanos, hablándonos a nuestra vida. La misericordia de Dios es tan grande, pero lastimosamente muchos pueblo cristiano, mis hermanos, que piensa que está bien, que piensa que ya tiene ganada su salvación, mis hermanos, lastimosamente están equivocados, ¿verdad? A veces el Señor nos advierte a través de sueños, de visiones y quizás situaciones que usted puede ver en otras personas, situaciones que también le han venido a su vida, porque sabía usted que cada situación que viene a nuestra vida es para hablarnos el Señor, siempre es para ponernos a cuentas, pero lastimosamente a veces nosotros evadimos todo eso, ¿verdad? Venimos y decimos, como hay muchos que dicen yo reprendo y ya no. Mis hermanos piensan que solo se trata de reprender. Nosotros no estamos para andar reprendiendo nada. El que reprende es Dios. Y como la gente no conoce la palabra, por eso tan faltos de sabiduría, hablan solo por hablar. Porque dice el Señor en su palabra, mis hermanos, donde Él nos habla y dice que Él trae la adversidad y también Él trae la cura. Él, mis hermanos, puede guardarnos, cuidarnos, sanarnos, levantarnos, prosperarnos, ¿verdad? En todo, como dijo Pablo, ¿verdad? El deseo de Pablo era que nosotros prosperáramos en todo, dijo, así como prospera nuestra alma. Nuestra alma no puede prosperar si el Señor, mis hermanos, en su misericordia y en su amor, Él no nos ayuda. Nosotros quizá podríamos decir, todos los que hemos llegado en búsqueda de Dios, mis hermanos, quizá nadie merecíamos. Nadie merecíamos el que Él, mis hermanos, nos diera la oportunidad de conocerle, porque mis hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor es para conocer, ¿verdad? Conocer los caminos correctos y no ir por el camino torcido, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente, mis hermanos, como le digo, muchos están equivocados. Y a través de la palabra, a la luz de la palabra, yo quiero mostrarle a usted cómo el Señor nos sigue hablando. Vienen tiempos peores, se avecinan tiempos peores. Los predicadores, mis hermanos, los que predican sobre el arrepentimiento verdadero hacia el Señor, mis hermanos, vienen anunciando desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos, que la venida del Señor se acerca. Porque el Señor, mis hermanos, ha querido que su pueblo se prepare. Ya son tiempos, ahora sí le podemos llamar ya últimos tiempos. Todo lo que ya, mis hermanos, se ha desatado, porque ahorita hay un desatar ya, mis hermanos, de espíritus, que lo hemos venido diciendo prédica tras prédica, que se han levantado ya, ¿verdad? Que estaban, mis hermanos, podríamos decir que encadenados y ya fueron soltados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, la molestia, el enojo de Dios es tan grande que para los que están pecando, ¿verdad? O sea, mis hermanos, ellos van a seguir pecando, pero nosotros, el pueblo que decimos ser de Dios, ¿verdad? El Señor en su infinita misericordia, Él, mis hermanos, nos habla a través de su palabra para que no lo sigamos haciendo y Él nos está dando una oportunidad. Pero lastimosamente el mismo pueblo de Dios está rechazando esa ayuda. Lo único que la gente quiere es nada más tener una vida superficial, porque la vida, mis hermanos, material es una vida superficial, que es para un momento, pero no, mis hermanos, no buscan la vida eterna. Así que hoy vamos a escudriñar la palabra en el libro de Job. Así que vamos a irnos a Job 33, Job 33, y vamos a leer del 14 al 33. Amén. Job 33, 14 hasta el 33. Mire lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo la estoy leyendo en este momento en versión internacional. Amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. ¿Cómo nos habla el Señor? Una y otra vez. Yo sé que usted lo ha escuchado en prédicas. Yo sé que usted, ¿verdad? A través de alguien que tuvo una revelación de parte de Dios, se lo han comunicado al pueblo cristiano. Y mis hermanos, y nosotros aún así no queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, hoy nuevamente la misericordia de Dios se sigue derramando. Mis hermanos, clamemos, oremos por nuestra familia. No se conforme con esa vida rutinaria que usted está llevando, que nada más lo que quiere es tener logros, como le decía, personales, materiales. Es lo único que a usted, ¿verdad? Le lleva, pero su familia, mis hermanos, ¿cómo está? Su familia está bien cimentada. Mis hermanos, no se conforme con que usted, mis hermanos, perdón la expresión, que nos llenemos la boca. Ah, mi hijo sí va a la iglesia. Mis hermanos, si imagínese usted, si solo eso fuera necesario, ahora usted analícese. ¿Cuántos años tiene usted de ir a la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted de decir que es cristiano, que conoce a Dios? Mis hermanos, así decimos, yo conozco a Dios desde hace no sé cuántos años y ni siquiera, mis hermanos, conocemos su palabra, porque si la conociéramos la palabra, no haríamos, mis hermanos, lo que hacemos. Entonces, estamos en situaciones a veces, mis hermanos, que son de situaciones tristes, dolorosas, ¿verdad? Donde la familia está hundida, pero mis hermanos, pero yo voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, analícese si usted ha ido a la iglesia durante saber cuántos años y por qué esas situaciones en su vida. Y ahora se conforma con que nada más su hijo esté en la iglesia o su familiar vaya a la iglesia y mis hermanos y no, nosotros no hagamos nada. Así que si usted hoy escucha esta palabra, ¿verdad? Clame por esas personas, mis hermanos, clame por la humanidad, clame por todo lo que mis hermanos estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Lo que está sucediendo, que el enemigo ahora sí, mis hermanos, ya nos está como antes, que ocultamente andaba, mis hermanos, haciendo de las suyas. Ahora no, mis hermanos, el Señor está sacando todo a la luz, está permitiendo que todo salga a la luz para que el pueblo cristiano, mis hermanos, lo pueda percibir y se ponga, mis hermanos, rápidamente a cuentas con el Señor, porque no sabemos, mis hermanos, en qué momento el Señor decida y diga hasta aquí ese favor y esa gracia que he derramado, porque es por gracia, como le decía yo al inicio, que hemos recibido, mis hermanos, de parte de Él, la oportunidad de oír su palabra, de buscarlo, de servirlo. Es una oportunidad de vida y hay de aquel que, mis hermanos, esa oportunidad de vida no la aproveche. Amén. Entonces dice aquí, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido sueños y esos sueños los hemos hecho a un lado. El Señor nos ha venido hablando, quizá, mis hermanos, yo no sé cuántos años atrás usted ha tenido sueños así, de que usted ha visto, se ha visto en ciertas cosas que usted le han sucedido, ¿verdad? En el sueño y usted ni en cuenta, ¿verdad? O sea que mis hermanos siempre culpando al diablo. Amén. Nunca recibimos nosotros, mis hermanos, instrucción de parte de Dios. Cuando el Señor nos muestra algo es porque nos está diciendo esto está mal en tu vida. Amén. Entonces mira lo que dice aquí. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormimos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. O sea que cuando hemos tenido sueños así aterradores, mis hermanos, no es solo para que nosotros, ay, sí, solo voy a orar y me cubro con la sangre de Cristo y pongo vallado de ángeles alrededor de mi vida y declaro que el ángel del Señor acampa alrededor de mi vida. Qué bueno que usted haga todo eso, pero mis hermanos, nosotros tenemos que venir y analizar y decirle, Señor, tú me estás advirtiendo. O sea que usted ahora va a entender que cuando usted ha tenido sueños, cuando usted ha tenido visiones, cuando usted ha tenido todas esa clase de situaciones aterradoras, mis hermanos, es porque Dios le está hablando, es porque Dios lo está previniendo, es porque Dios le está diciendo, mira,
la condición en la cual estás. Entonces, mire, sigue diciendo aquí la palabra de Dios, para apartarnos de hacer lo malo. O sea que cuando Dios, mis hermanos, nos da, dice aquí, nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, ¿qué es lo que está haciendo Él? Dice, para apartarnos de hacer lo malo. O sea que las cosas, mis hermanos, así como usted, si usted ha tenido hasta sueños, porque hay gente, mis hermanos, que ni aún así, mis hermanos, quiere doblegarse delante de Dios, siempre, mis hermanos, haciendo lo que quieren y siempre, mis hermanos, nunca haciendo un esfuerzo por verdaderamente, mis hermanos, hacer bien las cosas para el Señor. Mis hermanos, ni aún así, teniendo esos sueños aterradores, la gente ni aún así, mis hermanos, se doblega delante de Dios. Hay gente que ha tenido, hasta que han visto, mis hermanos, cómo va a ser el fin del mundo. Gente, mis hermanos, que ha sido llevada, ¿verdad?, espiritualmente a ver lo que el Señor, mostrándolos, a ver si aún así la gente comunica aquello. Y también, mis hermanos, primero al que se lo comunica es el que debe de ponerse a cuentas con Dios, y luego, mis hermanos, para nosotros también orar por la humanidad, ¿verdad? Entonces dice aquí, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. ¿Para qué es eso? Dice, ¿para qué? O sea que, mis hermanos, cuando hemos tenido sueños aterradores, situaciones así que a uno no muy le gusta, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Hay soberbia en tu vida. Quizá esto usted nunca lo había analizado, ¿verdad? Es doloroso porque duele, ¿verdad? Que, mis hermanos, tengamos esa conducta de parte de Dios. Cuando pensamos que Dios, solo los sueños a veces solo son para advertirnos. No, mis hermanos, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Si usted personalmente se ve involucrado en aquella situación donde usted siente terror, siente miedo, tiene persecución, todo eso, Dios lo está librando a usted, dice, de caer en el sepulcro, y también, mis hermanos, de caer, dice, en la soberbia. Dice, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte, y a veces nos castiga con el hecho del dolor. Entonces, imagínese usted, dice, y cruzar el umbral de la muerte. O sea, ¿por qué nos está diciendo él? O sea, quiere decir que nos perdemos, nos vamos a perder esa salvación, cuando muchos están bien confiados que ya la alcanzaron porque van a la iglesia, porque medio le sirven a Dios. Porque, mis hermanos, una persona que va a una iglesia, óigame bien, para todos aquellos que tienen sus congregaciones, yo creo que debería de ya no seguir haciendo lo mismo, sino que, mis hermanos, haga las cosas diferentes. Que piensa que porque va a la iglesia y, mis hermanos, a medias hace su servicio y nunca se involucra, mis hermanos, ni en las necesidades de aquella iglesia, nunca procura, mis hermanos, que en aquel lugar donde usted recibe el pan de vida, donde el Señor ha hecho milagros y maravillas, donde el Señor a usted lo ha instruido, y usted no se preocupa por la casa de nuestro Señor, sino que solo piensa en lo suyo. Mi hermano, ¿cuántos años tiene usted de estar en una iglesia y nunca se ha preocupado por nada? Entonces, mis hermanos, todo tiene que ir de la mano. Todo lo que usted hace para el Señor, usted tiene que saber que usted vive para Dios. Y si usted ha dicho que vive para Dios y que Dios vive en usted, usted tiene que estar involucrado en todo. Usted tiene que estar siempre, mis hermanos, cuidando de la casa de nuestro Señor. Qué lindo fuera, ¿verdad?, que toda la gente, mis hermanos, en vez de llegar a poner cargas a un lugar, mis hermanos, en vez de llegar a que el ambiente en la casa de Dios, mis hermanos, quizás se descomponga. Bendito sea Dios en los lugares donde la oración, mis hermanos, tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder, y hay gente, 2 o 3 que estén creyendo, confiando, mis hermanos, y rodean la casa del Señor, cuidando la casa de Dios, no pasa nada. Pero imagínense en los lugares, mis hermanos, donde todos confiados, que a veces piensan que porque son carita linda y se saludan de abrazo, beso, y, mis hermanos, y es gente que tiene tanta ira, tanto odio, y lo único que quiere es ir a ministrar todo eso, ¿verdad? Y gente, mis hermanos, que está en el servicio. Entonces, lastimosamente, mis hermanos, ahí en vez de moverse el Espíritu de Dios, se mueven espíritus demoníacos. Y por eso, mis hermanos, a veces miramos tantas familias
¿verdad? Con tanto problema. Entonces, si uno no les habla con la verdad, mis hermanos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Si hemos hecho nosotros todo esto, la palabra es para reflexionar, la palabra es, mis hermanos, para volvernos a Dios. Arrepentidos, dice la palabra de Dios, y convertidos. No se había usted arrepentido, arrepiéntase y reconozca las cuantas veces usted ha llegado a la casa del Señor a juzgar, a señalar y nada, dentro en el templo, amén, aleluya, y gloria a Dios, y quiere que la palabra se cumpla en usted, y quisiera que hasta les pasaran profetizando día y noche para ustedes estar felices y estar contentos y decir qué lugar tan precioso donde, como me profetizan, ¿no, mis hermanos? Usted lo que tiene que hacer es lea palabra de Dios y es la profecía más segura. Si usted lee la palabra de Dios y usted la pone por obra, usted va a ver la gloria de Dios y el favor de Dios, y usted va a aprender sabiduría, entendimiento, discernimiento, y sobre todo va a aprender a ser una persona que va a ser, mis hermanos, siempre, siempre, siempre va a estar, mis hermanos, creyendo que usted no se merecía nada cuando usted conoció a Dios, que fue Él el que hizo una obra maravillosa, y que fue Él, mis hermanos, que en su gran misericordia Él a usted lo alcanzó, y todo lo que usted ha alcanzado viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros ya somos sensibles, quiere decir que entonces ya estamos, mis hermanos, caminando por el camino correcto, y mis hermanos, y sabiendo de que las verdades divinas, que es la palabra de Dios, ya están en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios por todos aquellos que se dejan instruir de parte de Dios. Entonces dice aquí, a veces nos castiga en el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida. O sea, mis hermanos, a veces dice nos castiga en el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. O sea, mis hermanos, para aquellos que tienen esos padeceres o que tenemos esos padeceres, porque de alguna manera, alguna vez, hasta los jóvenes, mis hermanos, pueden llegar a sentir tal vez así esos dolores, ¿verdad? Con algunas enfermedades. ¿Qué será? Aquí nos está diciendo que todo esto es para advertirnos, tanto como los sueños, como las visiones, dice que el Señor nos da en nocturnas, visiones que a veces nosotros podemos tener también cuando nosotros estamos orando, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros, mis hermanos, también cuando Él dice a veces nos castiga en el hecho del dolor, también esto es, mis hermanos, para que nosotros bajemos. Pero cuánta gente, mis hermanos, que a través de las enfermedades, de los dolores, de todo lo que carga, mis hermanos, la gente lo único que hace es ponerse más amargada, más enojada. Mis hermanos, a veces la gente cuando ha pedido milagros delante de Dios y mis hermanos no lo recibe, también eso es otra cosa, mis hermanos, la gente se mantiene molesta, enojada, y por eso esa conducta que mantenemos a veces en la iglesia, porque las cosas no se nos dan tal y cual como nosotros las queremos, pero no hacemos las cosas que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo lo he predicado, mis hermanos, y lo voy a seguir diciendo, porque yo tengo un proveedor, yo tengo un salvador, yo tengo un redentor, yo tengo, mis hermanos, todo de parte de Dios. Pero yo sí le digo algo, hay gente que en las iglesias, mis hermanos, diezman no porque verdaderamente quieran cumplir con un mandato de Dios y amen a Dios, sino que porque han encontrado su minita de que, ¿verdad? Siempre van a tener provisión. Ofrendan también, mis hermanos, a veces hasta unos de buena gana y otros de mala gana, porque saben el poder de las ofrendas. Pero mis hermanos, el Señor mira la intención del corazón, porque si usted hace algo por orgullo, porque mis hermanos, yo a veces he visto gente que cuando es tan solícita, y mis hermanos, cuando se trata de dar para la casa de Dios, son tan especiales, lo hacen, mis hermanos, hasta con una ternura, con un amor. Pero hay gente que a veces solo porque no me voy a quedar atrás, y también primero, mis hermanos, hablan, primero argumentan y después lo hacen. Y el Señor, yo le digo algo, no se queda con nada, pero de que usted reciba la misma bendición no es cierto. Porque mis hermanos, el Señor, Él es justo y Él es verdadero. Y recuérdense que el que pesa todo es el Señor, el que conoce la intención del corazón. Entonces, ¿para qué hago yo las cosas? ¿Para ser parte nada más de algo, o solo, mis hermanos, para estar siempre
¿verdad? Porque quiero recibir. Entonces, todo eso Dios lo ve. Entonces, a veces hay situaciones que llegan a nuestra vida para doblegarnos, porque sabía usted, mis hermanos, que en el hecho de quizá de una cama o de donde el Señor quizá lleva a la persona a que se detenga, a que repose, es para que nosotros miremos en nuestro corazón, mis hermanos, si en nosotros no hay soberbia, que somos soberbios, para ver si nosotros también ahí nos ponemos a cuentas con nuestro Señor, mis hermanos, ¿verdad? Y caminar en fe, caminar, mis hermanos, y decirle, Señor, ha sido bueno porque aquí estoy. Aún pese a lo que, Señor, se me ha venido, aquí estoy y estoy levantado. Y mis hermanos, como el corazón de mi rey no se pondrá, ¿verdad? De feliz cuando mira que uno, mis hermanos, no es soberbio, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, nosotros a veces nos jactamos y solo falta que digamos, yo soy bueno. Mis hermanos, un humano, jamás habrá un humano bueno. El bueno solo es nuestro Señor. El misericordioso, el amoroso, el piadoso es nuestro Señor. Mis hermanos, ¿desde cuándo Él a la humanidad ya la hubiese acabado, verdad? Pero su misericordia y su amor es tan grande que Él nos sigue extendiendo su misericordia, aun cuando hemos sido tan arrogantes, personas, mis hermanos, que no tenemos agradecimiento delante de Dios, y gente que, mis hermanos, a veces solo porque por sus ofrendas ha visto la mano de Dios, pero eso no quiere decir que usted la salvación la tiene. Si usted no le sirve a Dios verdaderamente de corazón, usted no es una persona que estable en las cosas de Dios, usted ni se preocupa por las cosas de Dios, ¿verdad? Yo le digo algo, no puede usted alcanzar el reino de Dios. Entonces dice aquí, a veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuencia dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida y el mejor manjar nos aparece aborrecible. Aquí cuando dice nuestro ser encuentra repugnante la comida y el mejor manjar nos aparece aborrecible. Eso es cuando, mis hermanos, llegamos a un estado donde hay muchas cosas que ya no las podemos comer. Entonces, pongamos mucha atención en esto. Dios nos está hablando, mis hermanos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que cerrar, mis hermanos, aquellos, podríamos decir, ¿verdad? Episodios de nuestra vida, mis hermanos, que quizá en algún momento Dios nos habló, porque no se trata ya quizá porque usted diga, yo tengo años de que yo ya no me involucro en esto, en el otro, pero mis hermanos, a veces nosotros, Dios nos ha dado una palabra, nos ha dicho el momento en el cual nosotros nos tenemos que liberar y nosotros a veces por estar quizá, mis hermanos, haciendo otras cosas, no lo hacemos. Amén. Entonces también eso trae la molestia de Dios, porque mis hermanos, a Dios se le obedece. Amén. Porque mis hermanos, Él es el Rey y recuérdese que Él merece toda alabanza, todo honor y a veces nos comportamos rebeldes delante de nuestro Señor. Dice, nuestro ser encuentra repugnante la comida, el mejor manjar nos parece aborrecible, nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por él, por el hombre y sale a su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba que ya tengo su rescate. Entonces, mis hermanos, a veces en nuestra vida llegan ángeles a nuestra vida, mis hermanos. Y mira, hay gente que después de que llegó un ángel a salvarle, quizá de que a veces la gente, ni como está tan ciega, no se da cuenta dónde estuviera, a dónde anduviera. Y mis hermanos, lo que hacen es voltearse contra aquel ángel porque sabe que, mis hermanos, un hijo, un siervo de Dios y hijo de Dios, del Dios Altísimo, verdadero hijo, puede abogar por una persona, puede llegar delante de él, ¿verdad? Porque Jesucristo nos delegó a nosotros esa misión también, porque Cristo, mis hermanos, lo hizo y Él lo sigue haciendo.
Pero mis hermanos, pero la palabra también dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Mis hermanos, también Él delegó para esta tierra, ¿verdad? Ángeles, los cuales llegan, mis hermanos, en ayuda, porque mis hermanos, Él se manifiesta a través de aquellos siervos cuando vienen y dan un consejo, cuando aquel siervo, mis hermanos, clama, ora por aquella persona. Entonces el Señor, mis hermanos, a veces detiene aquello que ya traía para aquella persona, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? El enemigo, mis hermanos, lo que hace es que aquella persona se voltee contra la otra persona. Hace unos días, pocos días, yo comentaba algo, mis hermanos, que a mí el Señor en algunas ocasiones, ¿verdad? He estado cerca, mis hermanos, de cosas así peligrosas. Y mis hermanos, el Señor a mí me ha hecho invisible, ¿verdad? Ante todo mal. Y mis hermanos, yo miraba la expresión de una persona que yo estaba contando así a varias personas, ¿verdad? Porque les estaba diciendo que fueran prudentes, que se cuidaran, porque no toda la gente anda bien, mis hermanos. Entonces, no, yo no voy a esperar que solo porque yo digo, yo aplico la sangre de Cristo a mi vida y bando vallado de ángeles a mi vida, voy a ser guardado y voy a ser cuidado. No, mis hermanos, el Señor nos va a hablar a través de las situaciones. Y yo sé que a través de estas situaciones que han pasado, gente cristiana, Dios les ha hablado, pero la gente, mis hermanos, en vez de ser prudentes, en vez de cuidarse de todo mal, ¿verdad? Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta y no lo hace. Entonces, mis hermanos, yo miraba la expresión de la cara de esta persona como quien dice, ¿quién te va a creer, verdad? O sea, mis hermanos, uno puede ver y Dios a veces lo hace ver a uno, a las personas sus expresiones en sus caras, porque para qué entonces imagínense si yo sé que Dios cuando uno, mis hermanos, lo busca, Él le abre los ojos del entendimiento, viene el discernimiento, el entendimiento. Entre estas personas como están ciegas, o sea, ni se imaginan lo que Dios puede mostrar a un siervo de Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, yo no me lo estoy inventando. Dice, mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre, sale a su favor y da constancia de su rectitud, porque mis hermanos, uno tiene que dar constancia de la rectitud de Dios. Yo le digo algo, yo si hay alguien que está actuando rebeldemente, yo no voy a venir y le voy a decir al Señor, derrama de esto sobre esta persona cuando no es el tiempo de Dios, sino que voy a orar, porque claro que sí vamos a orar y amamos al que anda en pecado, mis hermanos, pero la oración tiene que ser diferente. La oración, mis hermanos, es de que hacer lo que el Señor dice, envía la palabra a su espíritu, ¿verdad? Para que estos muertos puedan levantarse, puedan vivir. Y aparte es como cuando uno recuerda a alguien que es mis hermanos, una persona fiel a la casa del Señor, aquel amor que todo lo que hacen no lo hacen por sacar algo a cambio, por mostrarse ante los demás, sino que mis hermanos, porque aman a Dios, porque creen en Dios, porque confían en Dios, mis hermanos, que son pocos. Entonces uno en sus oraciones, mis hermanos, uno, ¿verdad? Siempre le dice al Señor, por favor, mi rey, que tu bondad y tu amor nunca les falte a estas personas. No es que uno esté haciendo excepción de personas, ni Cristo, ni mi rey bendito hace excepción de personas, pero mis hermanos, nosotros mismos nos ganamos, ¿verdad? Las arrebatamos nuestras propias bendiciones. Quiero yo que usted entienda esto. Amén. Y que usted no vaya a tergiversar la palabra y usted vaya a pensar de diferente forma. Que le estoy explicando lo que aquí la palabra de Dios nos está hablando. Y mire lo que sigue diciendo. Si lo tiene, dice, si tiene, y da constancia de su rectitud. Si le tiene compasión y le ruega a Dios, dice, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces, mis hermanos, nosotros nos vamos delante de Dios y mis hermanos, hay un rescate, dice, por aquella alma, para que usted entienda más. El siervo de Dios puede llegar y hablar con Dios, ¿verdad? Y mis hermanos dice que también, ¿verdad? Y le dice, Señor, aquí tengo su rescate. O sea, el rescate puede ser, mis hermanos, la conducta de aquella persona, su cambio de aquella persona, y no solo el cambio, sino que mis hermanos, para los que conocen todo lo espiritual, mis hermanos, saben que todos los rescates, mis hermanos, o una oración
va acompañado siempre, mis hermanos, de una ofrenda. Hay gente, mis hermanos, que todo lo quiere, que todo lo hagan porque así tiene que ser, y mis hermanos, y por eso esa pobre gente, mis hermanos, lo único que se mantiene nada más es hablando de los demás. Amén. Entonces dice aquí el hombre, dice en el 24, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, ora a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Oiga bien, mire lo que el Señor hace, mis hermanos, de verdad, dice que lo hará volver a su estado de inocencia. O sea, mis hermanos, la persona ya no tiene malicia en su corazón. Ya, mis hermanos, no es la misma persona, pero qué triste aquellos que no dejamos, mis hermanos, que Dios trabaje en nosotros. Siempre es esa gente maliciosa, esa gente, mis hermanos, detestable, que por nada está contenta, no le agradecen a Dios que sean parte, mis hermanos, de un pueblo, no le dan gracias a Dios, mis hermanos, que Dios les dé la oportunidad a veces hasta de recibir, mis hermanos, quizá aquellas ofrendas, mis hermanos malolientes, aquello, mis hermanos, que lo hacemos de mala gana, aquello que lo hacemos a medias, mis hermanos. Y Dios en su misericordia y en su amor, Él, mis hermanos, a veces nos toma en cuenta, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, deberíamos de ser agradecidos y decirle, Señor, gracias porque, Señor, yo puedo, ¿verdad? Cumplir con tus mandatos, mire cuánta gente está tergiversando la palabra, y mentirosos, charlatanes que le dicen a la gente, donde le digan esto, donde le digan lo otro, y que le hablen a usted de ofrendas, de diezmos, son mentirosos, ladrones y que no sé qué, mis hermanos, esa pobre gente, mis hermanos, van a tener que rectificar, y que Dios los ayude a rectificar, porque están llevando a mucha gente que no conoce de la palabra a que cometan errores. Amén. Entonces dice aquí, orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfrutando de la luz. ¿Cómo se va a volver la persona? Mire qué dice, que va a reconocer públicamente. Yo por eso bendigo a aquella gente cuando dice, he pecado contra Dios, contra el cielo, he violado sus leyes espirituales, pero que no lo digan solo por un decir, sino que verdaderamente lo están sintiendo, que de veras, mis hermanos, la gente, su corazón, mis hermanos, se sienta como que se va a explotar, donde, mis hermanos, nos pongamos a pensar, es el Señor, cuánto te hemos ofendido, papá, cuántas veces, Señor, hemos mentido, cuántas veces, Señor, hemos sentido esto, cuántas veces, Señor, hemos pensado lo otro. Mire, cuando ya tenemos una conciencia limpia, pero es de Dios, mis hermanos, el que nos permite, mis hermanos, hacer aquello, cuando nosotros por lo menos, mis hermanos, tratamos la manera de cambiar en nuestra vida. Amén. Entonces dice, el hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí lo merecido. Mire, uno se va a sentir no merecedor, ¿verdad? Porque ¿cuántos le dicen a usted siéntase merecedor porque usted es hijo del Dios Altísimo? Y a veces ni mis hermanos, ¿cuál tu hijo? Si somos más rebeldes y merecedores de nada, porque es por el favor y por la gracia que está por terminarse. Ya el Señor se cansó, ya mis hermanos, de estar derramando su gracia, su favor. Ya el Señor ya está cansado, y el Señor, mis hermanos, lo está hablando. Vienen tiempos dolorosos aún más. Mis hermanos, no solo lo que está pasando a nivel mundial, que le está viniendo a toda la humanidad, no solo se trata de enfermedades, de la hambruna, mis hermanos, que se acerca, sino que, mis hermanos, gente que creía que ya tenía la salvación, gente que se lo creía saber todo, gente que mis hermanos, que cree que está bien firme, mis hermanos, delante de todos van a caer, porque sabe que, mis hermanos, no va a ser que va a venir el juicio, no, que mis hermanos ante el público tienen que salir a la luz, mis hermanos, las fechorías que muchos cristianos
han hecho, mis hermanos, delante de Dios, porque con Dios no se juega y mis hermanos, y las cosas tienen que salir a la luz para que la gente, mis hermanos, se pueda dar cuenta de que Dios, mis hermanos, es un Dios que con Él, mis hermanos, nadie se va a burlar de Él. Amén. Para que a través de eso, mis hermanos, hayan muchos que se arrepientan y reconozcan, mis hermanos, sus errores, y para que otros también a través de los errores de otros y que vean que lo que vieron, mis hermanos, que aquello que hicieron, mis hermanos, que no enseñaron a la gente la verdad, no le enseñaron a la gente, mis hermanos, a no profanar el nombre de Dios. Mis hermanos, toda esa gente tiene que tener su recompensa, ¿verdad? De parte de Dios. Amén, porque Dios es el que juzga. Entonces dice aquí, todo esto Dios lo hace una, dos, hasta tres veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Préstame atención, le dijo aquí Eliú a Job. Escúchame, guarda silencio que quiero hablar. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla, habla, que quiera darte la razón. De lo contrario, escúchame en silencio y yo impartiré sabiduría. Mis hermanos, en algún momento de la vida de Job se le fue dicho, porque Job, mis hermanos, él delante de Dios decía que él era inocente. Amén. Y que, ¿verdad? Él no, supuestamente él se sentía que él no había, mis hermanos, pecado contra Dios. Por eso es lo que yo le decía a usted. Muchos creemos que porque hemos hecho ciertas cosas, ¿verdad? O hemos imitado a otros a hacer ciertas cosas, pero el Señor ve, mis hermanos, en nuestro corazón. Y Él conoce, mis hermanos, nuestros pensamientos. Él conoce, mis hermanos, lo que nosotros hacemos en oculto. Si usted se mantiene señalando, chismeando, deseando cosas mal, y aunque así usted aparezca con otra cara, mis hermanos, que a veces somos doble cara. Amén. Entonces, quiero que lo leamos también en otra versión. Aquí solo se lo voy a leer, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta cómo, mis hermanos, el Señor nos habla para aquí en esta versión, que es versión al día. Aquí, mis hermanos, está un poquito más parafraseado para que usted entienda mejor la profundidad de la palabra y que usted se dé cuenta hasta dónde el Señor nos quiere llevar, mis hermanos, para que nosotros podamos hoy, el día de hoy, recapacitar, porque esta palabra es para recapacitar. Dice: Job, te ruego que escuches lo que voy a decir. Perdón, estoy leyendo desde el principio. Vamos a empezar desde el 14, ¿verdad? Del 13 vamos a leer. Dice: ¿por qué tienes que luchar contra él solo? ¿Por qué no te rindes? Cuenta lo que hace. Porque Dios habla repentinamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras yacen en su lecho. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndolos sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún lazo. Oh Dios envía, oh Dios, oh Dios envía la enfermedad y el dolor, aunque no rompa ningún hueso, de modo que el hombre pierde el gusto y el apetito sin que llame la atención ni más delicioso manjar. Se enflaquece, se vuelve huesos y pellejo y llega al borde de la muerte. Pero si hay un mensajero del cielo que interceda por él, dice, por él como amigo, para mostrarle lo que es recto, entonces Dios se compadecerá de él y dice: pónganlos en libertad, no lo hagan morir, pues he hallado un sustituto. Entonces el cuerpo se le volverá sano como el de un niño, robusto y juvenil otra vez, y cuando ore, Dios lo escuchará, contestará su oración y lo recibirá con gozo y lo hará volver a sus deberes. Y el hombre le declarará a sus amigos, a sus amigos: pequé, pero Dios me dejó libre, no me hizo morir, continuaré viviendo en el mundo de la luz.
Si Dios suele hacer esto en favor del hombre, saca del hoyo su alma para que pueda vivir bajo la luz de los vivientes. Fíjate bien en esto, Job, escúchame y déjame decir algo más. Pero si ahora, vamos a seguir leyendo en esta versión, ahora tienes algo que decir, dilo, quiero escucharlo, pues estoy deseoso de justificarte. De lo contrario, escúchame, mantén silencio y yo te enseñaré sabiduría. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando alguien a usted, ¿verdad? Le habla una persona, mis hermanos, que tiene un testimonio donde Dios ha hecho cosas especiales y buenas y maravillosas, porque Dios todo lo que hace, lo hace especial y maravilloso. Solo Él es el único que tiene el poder. Y mis hermanos, uno con sus experiencias, uno a cada persona quiere volverla, ¿verdad? De sus malos caminos, que se vuelvan a Dios. Por eso hay que hablar de arrepentimiento. Y si la persona, mis hermanos, se arrepiente, miren todas las cosas bellas que el Señor puede hacer en una persona, pero tristemente hay gente, mis hermanos, que no quiere comprender y no quiere entender que han pecado contra Dios, contra el cielo y que han violado las leyes espirituales. Y después, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Enojarse con el siervo de Dios. Qué triste, ¿verdad? Mis hermanos, si es su caso, por favor, vuélvase a Dios. Cuando usted le hace algo a un hijo o un siervo de Dios, mis hermanos, a un verdadero siervo de Dios, no se está metiendo con el siervo de Dios, sino que se está metiendo con el Dios vivo de poder. Amén. Y mis hermanos, y más como le digo, si aquella persona está abogado por usted delante de Dios, usted, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cuánta gente perderá, mis hermanos, delante de Dios de haber realizado todas sus bendiciones que Dios tiene preparado para usted? Así que no se las pierda, ¿verdad? Y dejemos esa mala conducta. Vamos a ir ahora ya casi para ir terminando. Vamos a leer en Jeremías 5. Vamos a leer del 1 al 14. Jeremías 5, del 1 al 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 5. Jeremías 5, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios en Jeremías 5, lo estoy leyendo en versión internacional. Dice, por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en su boca y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Lo voy a leer ahora en versión Reina Valera 1960. Por tanto, así ha dicho el Todopoderoso Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras, he aquí yo pongo mis palabras en su boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. O sea que mis hermanos, aquí mis hermanos, si nosotros leemos más, digamos, aquí arribita, porque quiero que leamos desde el inicio, para que usted sepa por qué el Señor dijo esto aquí en el 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el principio. Dice, recorran, dicen las calles de Jerusalén. Observen con cuidado. Busquen por las plazas, dice, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad. Yo perdonaré a esta ciudad. Entonces, mis hermanos, ¿por qué todos los acontecimientos que están sucediendo? Oiga bien, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde y que nadie nos lo estemos llevando, mis hermanos, de que ya lo alcanzamos todos. Porque, mis hermanos, el Señor nos está dando tiempo de ponernos a cuentas, porque dice aquí, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré esta ciudad. Imagínense usted, con una, dice el Señor. O sea, cuando le hablo de esto, le hablo, mis hermanos, de su casa, ¿verdad? Su casa para mis hermanos, el Señor la puede tomar como una ciudad, porque recuérdense que usted, su descendencia, puede llegar a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, con una persona que se ponga a la brecha,
con un justo que hay ahí, pero imagínense si todos son injustos. Pero nunca nosotros podemos ministrar, mis hermanos, a los demás justicia, ser justa las personas, porque nosotros hemos sido injustos también con Dios. La cuestión aquí no solo es de que yo creo y por eso ahora yo busco a Dios. Tiene que usted volver a sus sendas antiguas. ¿Cómo era usted antes? Entonces, lo que usted formó en su casa, lo que usted ha hecho con Dios, es lo que hoy está viendo. Usted esa rebeldía también en su familia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que atender a la voz de Dios y hay gente que escucha esto. Y mis hermanos, todos están mal, todos tienen la culpa, pero menos, mis hermanos, la persona a la cual el Señor la llevó, mis hermanos, a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran en falso. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no le dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos, endurecieron su rostro más que una roca. Entonces, mis hermanos, a veces, mire, han venido golpes y mis hermanos, y a la gente no le dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser, dice, corregidos. Mis hermanos, a veces el Señor nos ha llevado. Mire, primero, como le digo, ¿verdad? Nos habla en sueños, nos habla en visiones. Mis hermanos, pueden venir también hasta enfermedades, como dice ahí la palabra de Dios en Job. También, mis hermanos, a veces a través de situaciones, empezamos a ver ahí cosas que se nos están yendo de la mano, rebeldía en nuestros hijos. No, pero lo que hacemos, mis hermanos, es querer, perdón la expresión, pero querer tapar el sol con un dedo. ¿Verdad? Ahí miramos cómo maquillamos todo aquello, como lo dice en Ezequiel, ¿verdad? Que nada más la fachadita está bien bonita, ¿verdad? Somos sepulcros blanqueados y por dentro, mis hermanos, todos acabados, ¿verdad? Mostrando lo que no somos, lo que no es, mis hermanos. Entonces, nunca, mis hermanos, miramos la realidad de las cosas. Entonces, ahora yo quiero que todos aquí analicemos. Nos hemos comportado mal, mis hermanos. La palabra aquí de Dios lo dice. Por eso la gente cuando no, mis hermanos, no escudriña la palabra. Cree, mis hermanos, que todo fue, que vino nada más por venir. No, mis hermanos, eso no es así. Las cosas que vienen es porque nosotros hemos desobedecido a nuestro Padre Celestial. Entonces dice aquí, Señor, dice, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esta gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos, endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Entonces pensé, así es la plebe, siempre actúan como necios. Vamos a leerlo también en Reina Valera, dice, pero yo dije, aquí está hablando Jeremías, ciertamente estos son los pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Todopoderoso, el juicio de su Dios. Iré y los grandes, dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Todopoderoso, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Entonces, mis hermanos, entonces dice aquí, ¿verdad? Vuelvo a leerlo en versión internacional. Entonces pensé, así es la plebe, siempre actúan como necios, porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Me dirigiré a los líderes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Entonces, mis hermanos, aquí sí se da cuenta, Jeremías está hablando, ¿verdad? De que primero era la plebe, ¿verdad? Cuando se habla de la plebe, mis hermanos, podríamos decir, de una persona común, ¿verdad? Entonces dice, siempre dice, conocen el camino del Señor y sus demandas de su Dios. Entonces, mis hermanos, pero dice, siguen actuando, ¿verdad? Sin arrepentirse. Pero dice aquí Jeremías, me voy a dirigir a los líderes y les hablaré, así como, ¿verdad, mis hermanos, hoy en día? Cuánta gente que está en liderazgo. Y miren, mis hermanos, que lo más triste que puede haber, mis hermanos, que en muchas iglesias, todo lo que le han enseñado a la gente, usted reprenda, hermano, usted
grítele al enemigo, usted sáquelo de su casa y que el diablo honrando todos al diablo. ¿Cuántas iglesias estarán llenas de tantos demonios, mis hermanos? Pero le podría decir que llenas de demonios, espíritus inmundos, porque adoran al diablo. Porque cuando aquellas prédicas, aquellos gritos que usted oye, dice la sana doctrina, cuando usted escucha esas prédicas y la gente, mis hermanos, con celos, con riñas, mis hermanos, mal hablada, y ahí están todos los que quieren llevarlos es nada más a emociones y la gente brinca, la gente, mis hermanos, ya no saben ni qué hacer y aquellos gritos que pegan como que estuvieran en un estadio, mis hermanos, silbando, brincando, la gente emocionada porque les están diciendo de que en ese momento el diablo se va de su casa. El diablo no se va a ir si usted no se vuelve verdaderamente una persona, mis hermanos, llena del Espíritu de Dios, una persona que, mis hermanos, siempre se mantenga bien cimentadas sobre sus pies, donde usted reconozca sus errores, sus maldades, todo lo que hemos hecho delante de Dios, que no somos dignos de nada, mis hermanos. El digno solo es nuestro Señor. Y mis hermanos, cuánta gente que está en liderazgo, mis hermanos, gente que dice ser y no es nada, mis hermanos, porque aquí dice, me dirigiré a los líderes y me dirigiré y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Mis hermanos, a veces cuántos nosotros de los predicadores o los que dicen ser siervos de Dios, quitando yugos de la gente, mis hermanos, quitando aquello que el Señor les ha puesto, porque aquí se da cuenta que Dios cuando quiere hablarnos, mis hermanos, nos manda situaciones para que nosotros, mis hermanos, a veces hay tanta rebeldía en nosotros que aparentemente decimos sí, pero por dentro estamos diciendo que no. Entonces, mis hermanos, a veces son situaciones, todo lo que viene a nuestras vidas, mis hermanos, es porque el Señor, cuando a nosotros, mis hermanos, aquello nos detiene, nos paraliza, nos duele tanto, mis hermanos, es porque el Señor lo está mandando. Hay cosas que el Señor, que tienen que suceder, pero si el siervo de Dios se mantiene firme, mis hermanos, es porque solo es cosas, mis hermanos, que a veces tienen que suceder, que tienen que pasar. Pero cuando a la persona le afecta, entonces, mis hermanos, ahí es otra cosa. Amén. Amén. Entonces dice aquí, me dirigiré en el 6, dice, por eso los herirá el león de la selva y los despedazará el lobo del desierto. Frente a sus ciudades está el leopardo al acecho y todo el que salga de ellas será despedazado, pues son muchos sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. O sea que, mis hermanos, ahorita usted puede darse por hecho de que, mis hermanos, cómo anda el león, mis hermanos, dice, ¿verdad? Como león rugiente, viendo a quién devorar. Y así, mis hermanos, que los leones ya están sueltos. Mis hermanos, los lobos, ¿verdad? ¿Cómo andan ahora, verdad? Como la palabra menciona, los lobos rapaces, ¿verdad? Vistiéndose de corderitos y mis hermanos, y son lobos. Amén. Dice frente a también dice, el leopardo estará al acecho, o sea, mirando en qué momento toma la presa. Y él dice, y todo el que salga de ella será despedazado, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos comieron adulterio. En tropel se volcaron a los prostíbulos. Son como caballos bien cebados y fogosos. Todos relinchan por la mujer ajena y no les he de castigar por esto, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando de lo que hoy en día está pasando. Que a todo lo malo llámele bueno y todo tiene que ser, mis hermanos, podríamos decir legal, todo se legaliza y si usted, ¿verdad? Mis hermanos, está involucrado en todo eso, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿No habré yo de enojarme? Entonces ahora dése cuenta, mis hermanos, y en el mismo pueblo cristiano hay gente, mis hermanos, que está profanando el santo nombre de Dios. Dice aquí en el 10, suban por los surcos de la viña y arrásenla, pero no acaben con ella. Arrásenle sus sarmientos,
porque no son del Señor, pues la casa de Israel y de Judá me han sido más que infieles. Llegó el momento, mis hermanos, donde el Señor permitió que la cizaña con el trigo crecieran juntos. En las iglesias, mis hermanos, muchos han recibido, ¿verdad?, de parte de Dios, y aún siendo cizaña, han crecido ahí. Mis hermanos, pero ya llegó el tiempo donde el Señor va a desnudar a toda aquella gente mentirosa y engañosa que cree que porque nunca ha pasado nada, porque mis hermanos siempre han hecho lo que han querido, pero como le digo, llegó el momento donde la cizaña, mis hermanos, el Señor la arrancará y dice que todo pámpano que no lleve fruto será cortado. ¿Verdad? Porque como le digo, el tiempo ya llegó, el Señor lo dijo y todo lo que esté escrito en la palabra tiene que pasar y nadie puede venir a decir que esto no sucederá, porque escrito está y dijo el Señor, todo pasará menos mi palabra. Entonces, ¿por qué esos siervos que están orando en contra, quitando esto, arrancando lo otro? Y mis hermanos y la gente, como le digo, emocionada. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted en vez de andar reprendiendo y sacando y echando fuera y gritando y brincando? Mejor póngase a cuentas con Dios, porque todo lo que le ha llegado o todo lo que nos ha llegado es para reflexión. Y mis hermanos, y el Señor, ¿verdad?, es el que decide de quién tiene misericordia y quién es el que verdaderamente, mis hermanos, Él tiene que guardar de todos estos males que vienen. Dice aquí, suban por los surcos de esta viña y arrásenla, pero no acaben con ella, arrásenla sus sarmientos, porque no son del Señor, pues la casa de Israel y de Judá me han sido más que infieles. Oiga bien, más que infieles, afirma el Señor. Ellas han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe, ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerra ni hambre. Los profetas son como el viento, las palabras del Señor no están en ellos, que así les suceda. Por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en su boca y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Entonces, mis hermanos, dice que el fuego nos va a consumir, porque como decimos, ¿verdad? Porque cuando nosotros, mis hermanos, hemos oído palabra de Dios, palabra de poder, donde nos han llevado a arrepentimiento, donde nos han dado consejo, donde nos han hablado, no haga esto, hermano, esto no se hace, hermano, esto aquí, esto allá, y usted no hace caso. Entonces, mis hermanos, dice el Dios Todopoderoso, cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos rehusamos a hacer conforme a la palabra de Dios, estamos diciendo Dios no ha hablado y también estamos diciendo Dios no existe. Porque mis hermanos, no hay temor ni temblor, porque usted, ¿verdad? Si usted cree que lo que se le está diciendo es mentira, pues entonces se metiera en oración, mis hermanos, y le dijera al Señor, me vas a hablar a mí personalmente, Señor, me vas a hablar en sueños, en visiones, Señor, si yo no tengo el don, me vas a hablar y me vas a mostrar los tiempos que estamos viviendo, en lo malo que estoy haciendo, lo que está haciendo también mi familia, Señor, lo arrogante y malvado que he sido, todo eso, pero no lo hacemos, no, que ahí vamos caminando y pensamos, no pasa nada, no viene nada, todo esto, todo el otro. Por eso dijo el Señor, unos van a estar haciendo cosas que así rutinariamente la gente tranquila, y por eso dijo él, yo voy a llegar como ladrón en la noche, ni van a saber ni cómo, de dónde, mis hermanos, pero la gente así vendrá, dice, ¿verdad? También aquí en el libro de Jeremías dice, así vendrá la desgracia. Entonces, mis hermanos, ahorita todavía, como le digo, estamos en tiempos donde el Señor, a través de otras situaciones que se están viviendo en otros lugares, que están pasando en otros lugares, el Señor, mis hermanos, nos está hablando, nos está diciendo, miren lo que se aproxima, miren lo que viene, ¿verdad? Pero tristemente nosotros a veces, mis hermanos, no reconocemos y por falta de no leer la palabra de Dios, entonces a veces nosotros podemos llegar a perecer, mis hermanos. Y para terminar, para que usted, ¿verdad?, se dé cuenta cómo, mis hermanos, aquí un siervo poderoso que hablaba con nuestro Señor, mis hermanos, él, mire cómo, de qué manera le hablaba él a Dios y él reconocía siempre sus errores. Para terminar, vamos a leer el Salmo 115
y el Salmo 116. Solo así leído, dice el Salmo 115 y el 116. Dice la palabra de Dios: gloria, gloria al Señor. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. O sea que dice que la gloria tiene que ser para el Señor, no para nosotros, ¿verdad? Y mis hermanos, ¿y muchos de nosotros queremos ser glorificados, ¿verdad? Que nos gloríen, que nos aplaudan todo lo que hacemos? Mis hermanos, es una oportunidad de vida la que Dios nos da, el haberle conocido. Amén. Y dice aquí: ¿por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que Él le parezca, pero sus oídos son de oro y de plata. Pero sus ídolos son de oro y de plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no pueden ver; tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, pero no pueden palpar; pies, pero no pueden andar; ni un solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos son los hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor y en su ayuda y en su escudo. Los que temen al Señor confían en Él y Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda, nos bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendición del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Pero mis hermanos, pero aquí el Señor nos está describiendo, ¿verdad? Donde dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que a Él le parezca. Porque mis hermanos, nosotros a veces no confiamos en el Señor, sino que confiamos en nuestros ídolos. Ahora usted analice, ¿a qué le da usted más el tiempo? ¿Para dónde usted, verdad, a veces se apega más a todo lo mundano, verdad? Haciendo lo que no tiene que hacer, es porque esos son sus dioses. Usted no le cree a Dios ni le tiene temor al verdadero a Dios, al que dice que va a hacer lo que a Él, mis hermanos, le parezca. Por eso dice que va a llegar un momento donde las naciones le van a decir a muchos: ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Porque algunos solo del diente para afuera, mis hermanos, o de labios para afuera, dicen ser cristianos y verdaderamente no vamos a hacer nada. Después vamos a hacer el hazme reír de los demás, ¿verdad? Así como le pasó a Sansón, mis hermanos, después de que él fue un escogido, que Dios, mis hermanos, le dio fuerza para dominar. ¿Y qué hizo él, mis hermanos? Él fue dominado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, él se rebeló contra lo que Dios lo había mandado hacer. Amén. Entonces, ¿cómo terminó? Siendo el hazme reír de los demás. Leamos el Salmo 116 ahora, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Así tenemos que llegar delante de Dios. Por cuanto Él inclina a mí su oído, y lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. ¿A quién es al que Él dice protege? A la gente que sencilla, no al arrogante, no al mentiroso, no al engañoso, no a aquel que se cree que porque sabe un montón, mis hermanos, se cree saber qué, o porque tiene posesiones materiales y se cree, mis hermanos, que lo tiene agarrado todo. Qué triste, mis hermanos, que la gente piense así. Entonces dice aquí: ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar,
Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me han mostrado? Tan solo brindando con la copa de la salvación he invocado el nombre del Señor, tan solo suplicando mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, este es un salmo, ¿verdad? Que David escribió, y mis hermanos, si usted se da cuenta cómo él llegaba reconociendo sus errores, reconociendo sus debilidades, sobre todo, que él, mis hermanos, aquí él nos habla, ¿verdad? De que él siempre se sentía un necesitado de Dios y agradecido con Dios, porque ahí habla él de todo lo que Dios lo libró, pero cómo él tuvo que llegar delante de él. Si él aquí habló y dice, él dice, el Señor protege a la gente sencilla, porque mis hermanos, él tuvo que entender que él tenía que llegar con humildad, con sencillez delante del Señor. No podemos llegar con arrogancia, mi hermano, que esa arrogancia en el nombre de nuestro Señor se vaya de nosotros, mis hermanos. Aparte es la autoridad que Dios nos ha dado para, mis hermanos, pelear las batallas y que usted no se deje manipular por nadie. Aparte es, mis hermanos, como usted, cuando usted habla de Dios, de que, mis hermanos, nosotros, como le digo, no merecíamos nada. Cuando yo, mis hermanos, pienso así, que no merecíamos nada, mis hermanos, el Señor, Él es bueno y maravilloso, y tenemos que saber que todo lo que quizá usted ha recibido, el Señor le ha dado, es por su misericordia, es por su amor, pero no lo diga solo de labios para afuera, dígalo de corazón, porque si usted lo dice de corazón, usted siempre va a ser una persona humilde, ¿verdad? Y agradecida con el Señor. Amén. Yo le dejo esto en su corazón y recuérdese que la venida de nuestro Señor está cerca. Arrepentíos, mis hermanos, y convertíos a la palabra del Dios Todopoderoso. Dios me lo bendiga, y que, mis hermanos, que un día el Señor, ¿verdad? Así como Job, un día el Señor contendió con él y le habló y le hizo, mis hermanos, mostrarle todos sus errores, ¿verdad? Y él ya no se justificó, sino que Job reconoció y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi hermano, en esa adversidad, en esa situación que usted le está pasando, en esa situación que a usted no se le arregla, ahí, mi hermano, ahí, hable al Señor con sencillez y dígale, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y he violado tus leyes espirituales. Empiece a hacer las cosas bien, porque ahorita, mis hermanos, ya no se trata solo de arreglar, que se arregle las situaciones de mi familia, las de uno personales, mis hermanos, sino que se trata de que hagamos conforme a la voluntad de Dios, y que el Señor como dice, ¿verdad? El día de su venida nos encuentre trabajando para su viña. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos.